Buenas tardes. Estamos aquí en un nuevo café virtual. Bienvenidos a este espacio. Soy Magdalena López, y hoy vamos a estar hablando de qué es la divinidad. ¿Y por qué vamos hoy a hablar de qué es la divinidad? Vamos a hablar de qué es la divinidad porque es importante integrar ese concepto para enfrentarnos a lo nuevo que viene. ¿Por qué para enfrentarnos a lo nuevo que viene? Bueno, ¿por qué? Porque mira, la divinidad es todo el origen, es toda tu esencia, es de dónde venimos todos, ¿no? Si estás dentro del tema espiritual, del concepto espiritual, sabrás que somos almas, pero esa alma no es la divinidad. La divinidad es algo superior, es la unidad, es donde todo forma parte de todo, es esa chispa divina de donde todo procede. Cuando hablamos de divinidad exactamente es ese receptor, es esa energía con la cual conectamos para actualizarnos, por ejemplo, a través de las derivaciones, que si no sabes lo que es una derivación, puedes ir a mi blog y buscarlo. Entonces, una chispa de esa divinidad crea lo que es el yo superior. El yo superior es lo que da vida a nuestra alma. Cuando decimos que queremos conectar con nuestra divinidad, vamos a conectar con esa chispa divina, con ese receptor, con ese origen. ¿El origen de qué? De todo. Ahí existen todas las infinitas posibilidades dentro. ¿Por qué? Porque toda la esencia está ahí. Y esa esencia forma parte de tu ser. ¿Por qué? Porque tú eres esa chispa divina aquí en la tierra. Bien, cuando ese espíritu, esa chispa divina, se escapa de la fuente, se escapa de la divinidad y se une a tu alma se une aquí a tu cuerpo físico para que tú tengas esta experiencia. ¿Por qué? Porque el yo superior, esa chispa divina que se escapa en forma de yo superior, es tan potente que es imposible que pueda bajar aquí a tu cuerpo físico, porque en la tercera dimensión estamos en una densidad muy potente y muy densa. Entonces, la chispa divina, que es puro gozo, puro disfrute, pura esencia, pura todo, no sería capaz que este cuerpo físico de la tercera dimensión contemplase una fuerza tan potente. Bien, entonces, cuando esa alma se une al cuerpo físico, tiene esa chispa, esa esencia con ella, la chispa de la divinidad. Entonces, cuando nosotros hablamos de conectar con la divinidad, hablamos de conectar con esa parte de nosotros que viene del origen donde todo está en ti, donde toda la esencia está en ti, donde todo es posible y donde tú ya lo eres todo. Exactamente donde todo está integrado en ti. ¿Qué sucede? Que cuando el alma entra en este cuerpo, se olvida. Se olvida de que es esa esencia divina. Y tenemos esta intuición que nos ayuda a ver, a darnos cuenta, a aumentar esta percepción. ¿Para qué? Para darnos cuenta de que somos algo más que este cuerpo físico. Bien, y la brújula para reconocer esa intuición y toda esta ilusión que vivimos, de la cual hablamos en el curso Amarme la semana pasada, son las emociones. Bien, ¿cuándo empezamos a reconocer las emociones?
empieza a aumentar la intuición, es decir, empiezas a escuchar la voz de tu alma. Cuando empiezas a escuchar la voz de tu alma, empiezas a conectar con la chispa divina de tu yo superior y empiezas a conectarte con esa esencia que es la divinidad. Bien, cuando hablamos de despertar la divinidad en nosotros, hablamos de que aquí y ahora, en tu presente, reconozcas desde tu estructura mental las emociones, porque cuando aquí y ahora reconoces desde tu mente cuáles son esas emociones, puedes empezar a despertar la divinidad en ti. Puedes empezar a darte cuenta que eres algo más que esas emociones, que eres algo más que este cuerpo físico. ¿Y por qué te digo esto? Bueno, porque vamos, ya lo sabes, vamos camino a la quinta dimensión. La quinta dimensión es fuera desapego y fuera miedo. Perdón, fuera desapego, fuera el apego, o sea, integraríamos el desapego y fuera el miedo. ¿Qué sucede? Que no podemos desapegarnos y no podemos quitarnos el miedo si no empezamos a darnos cuenta que hay algo más que este cuerpo físico, que hay una chispa divina en nuestro interior y que esa chispa divina quiere experimentarse aquí a través de todas las acciones mundanas que hacemos diariamente, quiere experimentarse a través de ti. Cuando tú estás en el miedo, cuando tú estás en el apego, lo que estás haciendo es experimentarte desde el programa erróneo de la tercera dimensión. ¿Qué es un programa erróneo de la tercera dimensión? Bueno, pues imagínate que cuando tu yo superior, cuando tu chispa divina sale de la divinidad, se crea este yo superior se conecta a tu alma para vivir una experiencia aquí, resulta que ese alma le inyectan un programa de ordenador, un programa, pues una creencia, un bloqueo energético, eso es un programa. Como si fuera un ordenador, le ponen un programa. Y baja aquí a la Tierra, se olvida de que es una esencia divina y llega aquí y va viviendo su vida metida en ese programa, en ese apego, en todo lo que son los sentidos que la desenfocan de mirar hacia adentro. La pone en mirar hacia afuera, en experimentarlo de fuera, en vivir todas las emociones. ¿Y qué sucede? Bueno, pues que se enreda en todo el exterior, en toda la ilusión que ya hablamos en Amarme y se olvida de que el camino está en mirar hacia dentro. ¿Por qué sabemos que el camino está en mirar hacia adentro? Porque cuando ponemos el foco fuera, aumenta el apego y aumenta el miedo. Y todo lo que es miedo y todo lo que es apego nos aleja de quienes somos realmente. ¿Pero por qué? Porque nos hace sentirnos mal. Porque a nadie le gusta tener miedo y tener apego. Y cuando miras hacia adentro, empiezas a encontrar claridad, empiezas a encontrar paz interior, empiezas a encontrar silencio mental, empiezas a encontrar propósito, empiezas a darte cuenta de que dentro de ti hay dones y talentos que no te cuestan esfuerzo, que te hacen sentirte bien cuando los pones en práctica y cuando los compartes y empiezas a sentir felicidad. ¿Por qué sabemos que el conectar hacia adentro es bueno? Es hacia donde tenemos que ir. Porque te sientes bien. Porque te sientes bien. Ese es el termómetro. El termómetro es sentirte bien o sentirte mal. Sentirte en disfrute y en plenitud o sentirte en miedo y en apego. Claro, cuando vamos hacia adentro, empezamos a dejar ir lo material. Que no significa que vayas a tener menos, al contrario. ¿Por qué? Porque el exterior es una proyección de tu interior. Entonces, cuando empiezas a observar hacia adentro, cuando empiezas a reconocer la brújula interior de las emociones, cuando empiezas a escuchar la voz de tu alma, que es tu intuición,
empiezas a verte desde otra perspectiva, ¿qué sucede? Que empiezas a reconocerte, que empiezas a despertar la divinidad en ti. Que hemos dicho antes que despertar la divinidad en ti es aquí y ahora reconocer tu estructura de las emociones. Bien. ¿Qué sucede? Que cuando empezamos a mirar hacia adentro y a empezar a conectar con esa divinidad, empezamos a aumentar esta percepción. Empezamos a tener otra visión del mundo. Empezamos a brillar, a dejarnos mostrar, a mostrarnos como somos. Y lo que hacemos es que una identidad caiga. ¿Qué identidad? La identidad de tu yo, de este yo de la tercera dimensión, de este programa que hace que repitas y repitas y repitas y repitas experiencias. Esa identidad tiene que caer. ¿Por qué tiene que caer? Porque está basada en todo lo antiguo. Está basada en todo lo que ha ido pasando durante años, pero es que ya no estamos ahí. Ya no estamos ahí. Estamos en un lugar nuevo, en crear una nueva identidad. Y esto es lo que hacemos en Divinity. Divinity, que ya te conté la semana pasada que están abiertas ahora las inscripciones, creamos una nueva lógica. ¿Para qué? Para que todo nuestro contexto del pasado y del futuro se sanen, eleve la percepción de todo ese contexto, de todas esas historias y puedas unirlo y empezar a vivir esa divinidad interior aquí y ahora. Claro, cuando tú creas un nuevo contexto en el pasado y un nuevo contexto en el futuro, lo que sucede es que empiezas a conectarte con el presente y a estar presente. Cuando estás en el presente estás en presencia. Estás en desapego de lo que sucedió o de lo que va a suceder. Estás aquí y ahora conectando con esa divinidad, con esa chispa divina que es la que te da esos dones y esos talentos que tú quieres experimentar aquí, que has venido a compartir con el mundo y que es tu misión manifestarlos aquí. ¿Por qué es tu misión manifestarlos aquí? Porque tu chispa divina se separó de la fuente para eso, para experimentarse aquí. Pero si tú no recuerdas que tienes acceso a esa chispa divina, pues entonces, nada, estás ahí en las historias del pasado, en las historias del futuro, repitiendo el programa antiguo que ya no vale porque se va a caer, porque se está cayendo, porque esta identidad se ha caído. O sea, mira todo el año anterior. El año anterior, tu identidad era ser abogado. Han cerrado el bufete de abogados. ¿Y ahora qué eres? Tu identidad era ser empresario. No puedes llevar a cabo tu empresa porque tu empresa estaba basada en los pilares antiguos y ahora ¿qué? Has tenido que cerrar. ¿Y ahora qué eres? Eso no te pasa cuando estás conectada a tu divinidad. Porque en tu divinidad te reconoces y te actualizas y empiezas a implementar cambios en tu vida que te alinean y ya no es que te alinean aquí y ahora, pero es que encima empiezas a tener creatividad, que yo la llamo creatividad divina o cósmica. ¿Por qué? Porque viene del campo infinito de posibilidades. Entonces, descargas la información y creas desde el ser. Creas desde el ser. ¿Y qué pasa cuando creas desde el ser?
Pues que estás experimentando eso de arriba aquí abajo. Y entonces no hay miedo. ¿Por qué? Porque sabes que hay almas que necesitan esa información para seguir evolucionando y que van a llegar a ti. Cuando empiezas a mirar hacia adentro, cuando empiezas a colocarte en el presente, en esta plenitud, en sentir esa plenitud. Para mí es muy importante que tú entiendas la palabra plenitud, que es sentirse lleno aquí y ahora. ¿Por qué? Porque estás viviéndote, porque estás experimentándote a través de lo que sea, pero estás aquí experimentándote y viviéndote y disfrutándote. Tu mente, como ya se ha desapegado del miedo y se ha desapegado de los apegos materiales, empieza a percibir, empieza a ponerse esas gafas de mente lógica y empieza a percibir su entorno, empieza a entender el propósito de esta existencia, empieza a darse cuenta cómo se le está activando el programa antiguo y vuelve a su centro, vuelve a su centro, vuelve a su centro. Claro, ¿qué hace? La mente percibe, reconoce el exterior, reconoce las emociones. ¿Por qué? Porque está despierta su divinidad, reconoce esas emociones. ¿Y qué hace? Veo las emociones, pero no me engancho a ellas. Neutralizo, me pongo en el centro, neutral. Y entonces soy capaz de sentir menos apego por esas emociones, de reaccionar automáticamente, por lo cual no reacciono automáticamente, soy capaz de no reaccionar automáticamente y soy capaz de elegir en ese instante cómo yo me quiero sentir. Recuerda que te conté en amarme, el último paso de los que hablamos el último día era el cambio. Y el cambio comenzaba por elegirte. Entonces, elegirte cuando aquí y ahora estar conectado con tu divinidad, ¿para qué? Para no caer en las emociones, darte cuenta que hay algo mucho más divino, que las emociones simplemente es la forma en la que reconocemos ese programa antiguo para crearnos una nueva identidad. ¿Qué nueva identidad? La nueva identidad que no está basada en el miedo y que no está basada en el apego. La nueva identidad que está basada en vivir nuestra divinidad y manifestarla aquí en la tierra como experimentando nuestra esencia. Experimentando nuestra esencia. ¿Y cómo empezar a hacer esto? Bueno, pues tienes que coger el tren. Todos los días tienes la posibilidad de abrirte a que llegue a ti el tren que te va a llevar a hacer ese viaje interior que te haga conectarte con esa chispa divina interior y que te eleve en conciencia para vivir aquí plenamente. Ese tren puede ser hoy hablar con una persona, entrar en un programa de coaching, salir a pasear y conectar con la naturaleza, darme un baño consciente en el mar para purificar mis energías. Puede ser cualquier cosa que tú hagas con conciencia. Pero, ¿qué sucede? Que si tú no escuchas el llamado del conductor del tren, vamos a partir. Si tú no lo escuchas, te quedas, ¿dónde? En la parada en la que estabas, viviendo lo mismo, sin elevar tu mentalidad, sin ampliar tu percepción, viviendo la misma estructura antigua, el mismo programa antiguo que te tiene estancado.
¿Y qué pasa? Que el sistema, si lo ves, está dando los pasos para que esa identidad antigua se caiga. Y tú te tienes que actualizar. Tú tienes que ponerle una estructura a tu vida, pero una estructura espiritual. Quiero decir, tienes que empezar a entender cómo ha sido tu identidad antigua, que gracias a ella te puedes hoy reconocer, puedes empezar ese viaje interior, puedes reconocerte, puedes alinearte realmente con quien tú realmente eres y puedes expandir tu esencia, que no es nueva, que es la que siempre has tenido, pero estaba cubierta por todo ese programa antiguo, y crear desde el ser, crear desde la divinidad. Entonces, el tren llama diariamente. Y tú ahora tienes que decidir, ¿hago caso a la llamada del tren o no? ¿Me quedo en la parada antigua o no? ¿Voy a dar los pasos que me lleven a comprar el billete, entrar en el tren y empezar a transitar ese viaje? ¿Y por qué es importante transitar ese viaje? Porque es importante conocerte. Conocerte. Y cuando empiezas a conocerte, haces conciencia de tu programa antiguo y puedes instalar un programa nuevo. Porque si sigues viviendo tu vida, la misma vida de siempre, pues ahí no hay programa nuevo. Y en el momento en el que se instale el caos en el exterior, en el momento en el que todas tus estructuras antiguas se caigan, tú que te estabas agarrando al pasado, te estabas agarrando a que, ay, cuando acabe la pandemia, ay, cuando esto vuelva a la normalidad, ay, cuando esto tal, te estabas agarrando a eso, y cuando veas que eso, que ese clavo ardiendo ya te está ardiendo la mano, dirás, ¿por qué no tomé acción? ¿Por qué no tomé acción antes? Si yo estaba escuchando el tren partir, si mi realidad ya me estaba avisando y no me di cuenta. Y no te diste cuenta porque estás más enfocado en el exterior que en el interior. Porque no has leído las señales del universo. Porque déjame que te cuente que el universo nos manda señales a todas horas. ¿Para qué? Para que hagas conciencia, para que hagas consciente lo inconsciente. ¿Y qué es lo inconsciente? El programa antiguo. Todo eso que está grabado a un nivel celular y a un nivel kármico, que no te deja llegar al siguiente nivel. Entonces, aquí tenemos que entender que la perfección no es caer, perdón, no es salirnos de la identidad antigua, no es crear una identidad nueva. La perfección es identificarnos en el momento presente y elegir en el momento presente ser esa chispa divina. Es experimentarme a través de la experiencia. Intentar en cada momento experimentar mi esencia más pura con cada cosa que hago. ¿Cómo te experimentas en tu esencia más pura con cada cosa que haces? Enfocándote en dar lo mejor de ti. Pero no puedes enfocarte en dar lo mejor de ti cuando no sabes qué es lo mejor que puedes dar. Y para eso tienes que coger el tren. ¿Por qué? Porque cuando coges el tren te das el permiso de empezar a descubrirte. Te das el permiso de
dejar ir ese programa antiguo y empezar a probar cosas nuevas, a instalar nuevos programas. Te das el paso de convertirte en una nueva identidad que está alineada a tu esencia. Porque sí, necesitamos una identidad. Necesitamos una identidad, porque la identidad es la esencia manifestándose a través de ti. Pero claro, ¿qué esencia? ¿Qué esencia? La esencia, la divinidad está aquí, pero es que para llegar a este nivel hay que ir al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4, al nivel 5, al nivel 6, al nivel 7. Entonces, cuando quitas la identidad de la tercera dimensión y eliminas el miedo de tu vida y eliminas el apego y te das cuenta que las emociones eran todo un programa de esta dimensión y empiezas a conectar con todos tus potenciales, empiezas a crear una nueva identidad. Y cuando llegas a esa nueva identidad, empezarás a ver otras cosas, empezarás a quitar y crearás otra nueva identidad cada vez más alineado a quien tú realmente eres. Pero el tema está en no quedarse enganchado a ninguna de las identidades, sino que en vivir en la presencia, en cada momento hacer lo que puedes desde el amor y desde ese nivel de conciencia. Pues todas estas personas que dicen, yo voy a hacer este curso y cuando haga este curso y ya tenga esta certificación, entonces me pondré a dar conferencias, no sé, por ejemplo. Y llega, termina el curso, termina la certificación y no se atreve a dar conferencias. ¿Por qué? Porque no ha creado porque no tiene la certeza, no tiene la práctica, no tiene la sabiduría, porque no lo ha puesto en práctica. No lo ha puesto en práctica. Y el tema aquí es empezar a integrar todos estos conocimientos para que se conviertan en sabiduría. ¿Qué hacemos en Divinity? Divinity es la mentoría lógico-espiritual para conectar, para despertar la divinidad en ti. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos ese viaje en ese tren. ¿Para qué? Para ir a darte cuenta de cuál ha sido tu historia en tu vida, todo ese programa antiguo y seas capaz de desinstalar ese programa antiguo, empieces a despertar la divinidad en ti aquí en el presente, empieces a redescubrirte y puedas vivir tu vida alineada ¿a qué? A esa esencia, a esa chispa divina. Y para mí fue todo un descubrimiento cuando empecé a conectarme con esa chispa divina y con ese poder de creación del ser, porque yo era de las que tenía mucho miedo a en algún momento quedarme en blanco o en algún momento, pues si yo tengo ahora una empresa en la cual yo estoy dando cursos, ¿qué pasa si algún día no sé qué hacer, de qué hago un curso, o de qué hablo o de qué tal? Y claro, como yo era tan, bueno, se me activa muchas veces el perfeccionismo, pues me saboteaba a mí misma, no me permitía, pues eso, como poner, por ejemplo, todos los lunes un café virtual. Y yo decía al principio, pero ¿cómo voy a hacer todos los lunes si no estoy inspirada y si no tengo la... Claro, todo desde el ego, desde la perfección, perfección de hacerlo, que no me equivoque, que todo tenga una estructura y tal. Bueno, ¿qué sucedió? Que para mí, en el momento en el que empecé a conectar con esa divinidad, con ese campo de infinitas posibilidades de creación desde el ser, me di cuenta que no necesitaba tener ninguna información. Yo tenía 20 pestañas abiertas, un montón de emails, un montón de libros, un montón de cosas abiertas para algún día, pues sí, algún día creo un programa de esto y otro día creo otro programa de esto. Y ya como todo intentando controlarlo. En el momento en el que yo me di cuenta que yo podía acceder a ese campo de infinitas posibilidades, que no hacía falta que me pusiera en el futuro a ver qué iba a pasar dentro del año que viene si me quedo sin inspiración.
que no hacía falta eso, porque yo tenía acceso a ese campo, a esa divinidad, a ese campo de unidad donde está todo, y que de ahí, si me conectaba con esa divinidad, podía descargar la información y transmitirla a las personas que la necesitan en ese momento. Cuando yo me di cuenta de eso, empecé a cerrar pestañas del Safari del ordenador, empecé a quitar aplicaciones, empecé a quitar libros de mi iPad, empecé a quitar listas de cosas que tenía que hacer. Fuera, liberación, empecé a liberar mi mente. Empecé a leer los mensajes del universo. Empecé a darme cuenta de lo que me pedía el exterior, que es la forma en la que mi divinidad quiere expresarse. Y empecé a crear magia. Por ejemplo, uno de los últimos programas que creé, que lancé en enero, que es Moon, que hemos estado ahora en la 3ª edición, todo el mes de diciembre, o noviembre-diciembre, la gente me decía, Magda, tienes que hacer un programa de meditaciones. Y yo, ¡buah! Meditaciones, no me apetece nada, todo el mundo hace programa de meditaciones, retos de meditaciones. No me apetece hacer eso porque yo no soy, o sea, eso que soy profesora de mindfulness, o sea, que tengo la certificación de mindfulness, pero es que no me apetecía, es algo como algo aburrido que ya todo el mundo tenía y que no vibraba conmigo. Pero yo escuchaba, la realidad me está pidiendo que haga meditaciones. Entonces yo lo dejé ahí como en el consciente, durmiendo, esa idea. Y un día, bueno, pues me conecté conmigo, entré en meditación y entonces me di cuenta que, o sea, fue como todo canalizado, ¿no? Como que accedí a ese campo de infinitas posibilidades y me bajó todo el programa. Como tú lo que tienes que crear es un programa de meditaciones que sostengan la energía de la manifestación durante todo el ciclo lunar. ¿Por qué? Porque las mujeres somos cíclicas y lo que os sucede es que no manifestáis porque durante el ciclo vuestra energía baja porque entráis en esos mecanismos que hablamos en Amarme de automáticos que te bajan la autoestima y entonces, ¡pum!, entráis en el drama queen, y ya os olvidáis de todo vuestro potencial, os olvidáis de que tenéis una conexión divina y perdéis todo lo que habíais conseguido al principio del mes, cuando la energía está más alta, en la primera fase lunar, cuando la energía está más alta, llega la fase de menguante y vuestra energía cae en picado y todo lo que habíais querido crear se cae porque no sostenéis la energía. Cuando yo descargué todo el programa, dije, wow, sí, la realidad me pedía un programa de meditaciones, pero yo quiero, pero este es el programa de meditaciones que va alineado conmigo. Esto es. Y no hay ningún otro programa así en el mercado. Entonces, cuando yo descargué ese programa dije, wow, es que no necesito guardar informaciones, no necesito guardar libros, no necesito nada, porque los libros que me inspiraron luego a dar información de Moon también llegaron en esa semana. Todo llegó específicamente para que yo pudiera crear ese programa, para que esa divinidad se experimentase a través de este programa Moon. Y lo mismo pasa con Divinity. No os podéis imaginar el tiempo que yo tengo en la cabeza el programa Divinity. Desde el año pasado. Pero no ha sido hasta ahora cuando todo el programa ha sido canalizado y alineado a la nueva energía. Y esto sucede ¿por qué? Porque ya no estoy apegada al pasado o al futuro, que sí que caigo, porque es normal caer. Pero ves el programa antiguo y vuelves a tu centro. Como os he dicho antes, la mente lo que hace es percibir.
Cuando percibe la información, la cataloga, la discierne, y al principio sale una emoción, pero tú al discernir la emoción, eres capaz de salirte de esa emoción, ponerte neutral, alinearte a la divinidad, que es todo el origen, todo el receptor, sin el error de percepción, que ya hemos hablado en otros cafés virtuales del error de percepción, y entonces sentir mucho menos toda esta tercera dimensión y no reaccionar automáticamente, que si te das cuenta cuando haces un programa de mindfulness, lo que te enseñan es a qué, a darte cuenta de tus pensamientos automáticos, ¿para qué? Para que no se cree una emoción automática que te haga reaccionar automáticamente. Eso es el mindfulness. Cuando aprendes mindfulness, lo que haces es ser consciente de la mente ruidosa de todos tus pensamientos, salirte y integrar ese hábito. ¿Para qué? Exactamente para eso, para salirte de la ilusión del pensamiento. Lo hablábamos en Amarme. Hablábamos en Amarme que hay pensamientos inyectados desde diferentes dimensiones y que depende de dónde se inyecta, de dónde viene la inyección del pensamiento, pues si no eres consciente creas una realidad que tú no quieres, porque tú no estás eligiendo. Bien, entonces, volvemos a la divinidad. ¿Por qué es importante conectar con la divinidad? ¿Por qué es importante despertar la divinidad en ti? Porque te vas a dar cuenta de que tienes una identidad antigua que está obsoleta aquí y ahora en este momento. Ya está obsoleta. Esa identidad tiene que ser trascendida, tiene que ser transformada. Y para eso se necesita hacer un viaje interior, para transformar esa identidad en la nueva identidad actualizada para vivir la época que estamos viviendo. Y si te das cuenta que le ha tocado a muchísima gente en estos últimos año y medio, sí, en el último año y medio, que le ha tocado a muchísima gente actualizar su negocio, ponerlo online, reinventarse, pero no puedes hacer todo eso si no reinventas, si no actualizas tu identidad. Tiene que haber una transformación ahí. Tiene que haber una transformación ahí. Entonces, hay personas que transforman su realidad tomando ya acción, porque son personas, pues bueno, que no son tan emocionales, que son más de, por ejemplo, de negocio, ¿no? Más analíticas, y, vale, pues que esto ahora no funciona, pues creo algo nuevo y lo tienen ya como integrado. Lo tienen como integrado. Y parece que todo se les va a dar fluido, se les da fluido, se les da fluido. ¿Por qué? Porque no están enganchados a la identidad antigua. Pero si tú estás repitiendo situaciones, si tú estás sintiendo vacío existencial, si tú estás infeliz, si estás en el miedo, si estás apegándote, si estás pensando en qué va a pasar en el futuro o lo que pasó en el pasado, entonces estás apegado a esta identidad y necesitas actualizarte. Necesitas actualizarte a esta nueva identidad. ¿Cuál identidad? La que está alineada a tu divinidad. La que está alineada a quien tú realmente eres, a tus dones y tus talentos. Tienes que redescubrirte. Tienes que dejar ir lo viejo para dejar que esa flor interior que tienes se abra y florezca y puedas brillar con todo tu potencial. Muy bien. Bueno, solo me queda decirte que el tren está en la estación de salida. El tren está haciendo la llamada a todas esas personas que están todavía en casa sintiendo ese vacío existencial, ese me falta algo, esa tristeza interior, ese necesito un cambio, ese quiero dejar ir, ese quiero ir
quiero redescubrirme. El tren está llamando a todas esas viajeras que quieran comprar el billete y subirse. Ahora, ¿tú lo estás escuchando? ¿Está resonando ese eco del tren en tu alma? Si está resonando, entonces no lo dudes. No lo dudes, elige por ti. Elige por ti. Deja ir todos esos miedos, todos esos apegos, todas esas ansiedades. ¿Cómo lo voy a hacer? Cuando yo he vivido cosas de decir, tener miedo a invertir en un programa de alto valor por pensar, madre mía, ¿cómo voy a conseguir este dinero? Invertir y en las siguientes semanas duplicar lo que invertí. ¿Y eso por qué? Porque me he dado el permiso de elevarme, me he dado el permiso de reconocerme, me he dado el permiso de traspasar ese miedo que era la mente carente, elevarme y permitir que la abundancia del universo, que es como el aire, que respiras diariamente pero que no reconoces porque estás cegada, se materialice. Entonces, está resonando el eco de esta llamada en tu corazón. Si quieres dejar de agarrarte a estos clavos ardiendo en casa sin salir, en esas 4 paredes de ese programa antiguo, y quieres dejar ir esa antigua identidad y transformar tu vida, creando una nueva identidad, reconociéndote y expandiendo tu divinidad, escríbeme. Escríbeme a info@magdalenalopez.ch o aquí abajo en la tribu alquímica tienes el link para reservar una sesión conmigo para que veamos si este tren es tu tren. Porque yo te quiero acompañar. Quiero que te redescubras. Quiero verte brillar porque yo ya te estoy viendo brillar. Pero quiero que tú te veas a ti misma brillar. Y que expandas todo ese poder interior que tienes al mundo, porque te necesitamos. Te necesitamos. Hicimos un pacto para estar hoy aquí juntas. Entonces, si este eco del tren te resuena dentro, hablemos porque empezamos la semana que viene. La semana que viene este tren parte con mujeres maravillosas que van a encontrar su esencia. Personas, mujeres que fueron brujas, que fueron silenciadas, que fueron mujeres con dones y talentos increíbles y que hoy no recuerdan que esos dones y talentos están dentro de ellas porque tienen miedo y porque están apegadas a lo que pueda pasar. Pero en este camino vamos a trascender toda esa identidad antigua, todos esos miedos, todos esos apegos. ¿Para qué? Para que brilles desde esa chispa divina que hay dentro de ti. Nos vemos prontito. La semana que viene no haré café virtual porque es mi cumpleaños el lunes, así que me lo voy a tomar libre, pero ya os iré enviando emails, nos iremos viendo por aquí y os colgaré muchas otras cositas por el Instagram y por la tribu para que sigáis cambiando esa percepción y cada día estéis más cerca de tomar la decisión de subiros a vuestro tren. Bueno, te mando un abrazo y nos vemos pronto. Chao, chao.